Nos escandalizamos cuando miramos en las redes sociales tantas y tan diversas herejías que se dan acerca de la fe cristiana. Pero como ya decía en la primera clase, las puertas de la ESCEP no prevalecerán contra la iglesia. Esta promesa de Jesús no se nos debe olvidar, porque vamos a ver que a pesar de que han surgido muchas ideas que parecen ser cristianas, no lo son. Y es ahí que resulta de utilidad nuestro estudio. De todas las diversas interpretaciones del cristianismo que aparecieron en el siglo segundo, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo tan a punto de triunfar como el gnosticismo. El gnosticismo no fue un grupo u organización compacta que surgió frente a la iglesia, sino que fue más bien todo un movimiento que existió tanto dentro del cristianismo como fuera de él, que dentro del cristianismo trataba de reinterpretar la fe en términos que resultaban inaceptables para los demás cristianos. Como movimiento, el gnosticismo fue siempre imperfecto y por tanto resulta imposible señalar hacia un único líder. Pero el sincretismo del gnosticismo era tal que sus doctrinas y escuelas se confundían y en el día de hoy le resulta difícil a cualquier historiador distinguir entre ellas. Ahora bien, el gnosticismo también trajo consigo otras corrientes que fueron surgiendo a partir de esta, y una de ellas es el docetismo. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta palabra. El término docetismo proviene del verbo griego dokeo, el cual se puede traducir como pensar, considerar, parecer, tener reputación, parecer bien, creerse conveniente. La herejía del docetismo surgió en el pensamiento de las doctrinas gnósticas, las cuales consideraban que la materia era mala y tan solo el espíritu era bueno. Uno de los peligros con estos pensamientos es que se puede creer que es bueno flagelar el cuerpo, es decir, llevar una vida ascética. Ahí recordarán a Martín Lutero, si han visto las películas, cómo él creía que era la forma de, de- de pagar como sus deudas, ¿no? También se puede ir al otro extremo, en el que le es indiferente lo que se haga con el cuerpo y llevar una vida de libertinaje. Las principales sectas libertinas procedían de los carpocracianos y los nicolaitas. Recordarán los nicolaitas que se mencionan en el Apocalipsis, ¿no? El gnosticismo consideraba que la creación no proviene de Dios, sino que es resultado de un ser inferior. Esta doctrina afirma que el cuerpo es un obstáculo y solo alcanza la libertad cuando el espíritu la abandona. El cristianismo se opuso obviamente a esta herejía, pues la enseñanza bíblica considera que la salvación y la consumación del plan de Dios no vendrían de forma plena, sino posterior a la resurrección del cuerpo. Un texto que nos es de utilidad para empezar a entender el gnosticismo, el docetismo y cómo la iglesia enfrentaba, o cómo la iglesia recordó textos que ya habían en la escritura. Es la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versos 51-52, donde leemos: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. La relación que tiene el gnosticismo con el docetismo es que el gnosticismo fue la mezcla que surgió del cristianismo y las ideas gnósticas. Es decir, el gnosticismo es una perspectiva específica que tiene una cristología docética, pero el docetismo es un término más general, porque otras creencias como el marcionismo afirmaron una postura docética de Jesús. La ideología dualística gnóstica fue catastrófica para el cristianismo debido a que ésta consideraba que la materia era opuesta a la voluntad de Dios. Y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿y yo qué tanto realmente estoy de acuerdo con esas ideas? Déjeme ir poco a poco explicando y que podamos llegar a encontrar cómo el docetismo pretende mostrarnos que el cuerpo es malo y que el espíritu es el importante.
¿Y por qué lo decían? Porque ellos planteaban que Jesucristo no vino en un cuerpo físico, sino que este era tan solo una apariencia. Ya les había dicho en la clase anterior que pensaran como cuando uno proyecta una imagen en el video beam y solamente es una apariencia de la imagen, ¿no? Es como si no estuviera. Pero entonces, ¿qué haremos con la muerte y los sufrimientos? ¿No fueron reales? Ya que si Jesús vino a revelar a Dios, no pudo entregarse al poder malífico y destructor de la materia. Esto eran los conceptos, como lo pensaban los gnósticos y los docetistas frente al cuerpo, como algo malo. Y eso fue lo que dio origen a esta herejía docetista, la cual negaba la encarnación de Jesús. Y vamos observando cómo todas estas herejías tienen mucha relación con la cristología. Y de ahí de la pregunta que nos hacíamos en la primera clase, ¿no? La pregunta que Dios le hace primero a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y después, ¿quién dicen vosotros que sois yo? Y ahí cobra relevancia la cristología, conocer a Cristo. No por lo que los otros digan, sino por lo que Él ha dicho de Él mismo, por lo que los discípulos nos dijeron. El origen del gnosticismo se conoce por las obras de los antiguos escritores eclesiásticos y también por los ataques que la Iglesia en su momento hizo contra los herejes. Según los antiguos escritores eclesiásticos, de Justino Mártir en adelante, Simón Mago fue el fundador del gnosticismo. ¿Recuerdan a Simón Mago, el que se tiene registro en el libro de los Hechos? Aunque no se indica que él sea el fundador del gnosticismo, ¿no? Uno de los padres de la Iglesia que se opuso a las enseñanzas gnósticas fue Ignacio de Antioquía, quien por medio de sus escritos condenaba los movimientos que consideraban que Jesús solo vino en apariencia física. Según Ignacio, algunos grupos veían en Jesús un ser solamente celestial, el cual tuvo contacto con las diversas luchas del ser humano. El historiador Justo González dice que Ignacio afirmó lo siguiente: que Jesucristo es verdaderamente del linaje de David, nació verdaderamente, verdaderamente comió y bebió, verdaderamente fue bautizado por Juan Bautista, verdaderamente fue clavado en una cruz y verdaderamente resucitó entre los muertos. El hecho de que Ignacio haya defendido la humanidad de Cristo nos indica que, que desvirtuaría su divinidad, pues él afirmó que Jesucristo es Dios, ¿no? No indicaba eso, ¿no? En ningún momento indicó que Cristo no fuera Dios. Por el contrario, esto lo hacía y por eso su insistencia verdaderamente, verdaderamente, verdaderamente. Y es algo que tenemos que ir viendo cómo se fue respondiendo a las diversas herejías. Es como si nosotros en estos días viéramos el Internet y pudiésemos ir refutando una a una de las herejías que encontramos a partir del testimonio de la escritura, del testimonio de las palabras de Jesús. En el Nuevo Testamento se registran en diversas partes las luchas que se dieron contra las herejías, ¿no? Como lo advierte el apóstol Pablo a los colosenses, en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según qué, Cristo. Tal vez las herejías del gnosticismo que se desarrollaron en los primeros creyentes se debían a sus diversos trasfondos culturales y religiosos. Estos grupos gnósticos fueron los que dieron origen al docetismo, como les he dicho, ¿no? El cual negaba la humanidad de Jesús. Y eso, que en esta clase nos vayamos con eso. ¿Qué hacía el docetismo? Negaba la humanidad de Jesús porque consideraba que el cuerpo era malo. Juan, en sus cartas, considera delicado el hecho de negar la humanidad de Cristo. John Sobrino, un teólogo, afirma que esta herejía es incorrecta y se opone a la fe cristiana. Es por ello que Juan denomina a estos personajes como anticristos. Y ustedes tal vez han leído las cartas de Juan, la primera y la segunda, especial la primera carta del capítulo 4 y en la segunda el verso 7. En la teología sistemática de Erickson encontramos en lo siguiente en relación con el docetismo. El docetismo es en esencia una cristología, escuchen bien, cristología, muy influenciada por las suposiciones griegas básicas, tanto de las variedades platónicas como de las aristotelianas. Platón enseñaba la idea
gradaciones de la realidad. El espíritu, mente o pensamiento es lo más alto. La materia o lo material es lo menos real. Por tanto, se piensa en la materia como algo moralmente malo. Aristóteles resaltaba la idea de la divina impasibilidad, según la cual Dios no podía cambiar, sufrir o incluso verse afectado por nada de lo que sucediese en el mundo. Los anteriores pensamientos filosóficos entonces apuntan a que la materia es mala y que Dios se distancia del mundo físico. Pero miremos cómo empiezan los griegos a influir y obviamente nos siguen influyendo. ¿Qué es lo que ven los jóvenes en secundaria? Siguen bebiendo de la filosofía. Por ello también se puede pensar de alguna manera porque se es influenciado por la filosofía. Tanto el docetismo como los ebionitas consideran inviable pensar que Jesús hubiese podido nacer de una mujer. Esto les parecía inadecuado, puesto que si María había colaborado en alguna manera en el nacimiento de Jesús, este habría sido una perversión de la bondad moral de la deidad. Jesús únicamente pensaban ellos que pasó a través de ella como el agua pasa por un tubo. Ahorita tal vez no veamos la gravedad de esto, pero vamos a ir avanzando en las clases y vamos a poder ver también cómo esto se reflexionó y cómo esto aporta a la cristología. La forma en que se puede observar hoy en día el docetismo es algo que deberíamos preguntarnos, ¿no? Porque ¿para qué estudiamos el docetismo y esto qué tiene que ver conmigo, una persona, un cristiano del siglo XXI? Bueno, déjeme mencionar que esto tiene influencia en la práctica eclesial. Y ya he hablado de John Sobrino, y voy a volverlo a mencionar, él cuestiona cómo la iglesia ha creado para sí un mundo ideal alejado de la realidad. Un mundo imaginario que no da espacio para el sufrimiento y las angustias propias de un mundo real. Es por eso necesario reflexionar sobre la obra y vida de Cristo, el cual sí se interesó por un mundo real lleno de sufrimiento. La iglesia recuerda que la fe cristiana se vive ¿dónde? En la realidad. Por eso podemos encontrar autores como Karl Barth que dice que el predicador debe acercarse con un periódico y la Biblia a la mano, ¿no? Porque necesitamos responder a la realidad, a lo que está sucediendo. ¿Qué hacemos con predicar y alejarnos, ¿no? Es como si el Evangelio nos sacara de la realidad y no. Jesús estuvo inmerso en la realidad. Los discípulos iban predicando en medio de las realidades que iban sucediendo y es por eso que cuando estudiamos la palabra de Dios necesitamos tener un contexto cultural, contexto histórico, porque el Evangelio, las buenas nuevas, sucedieron en medio de unas no tan buenas, ¿no? El lenguaje que utilizan a veces en algunos eventos cristianos comunica un cierto docetismo. Piensen a ver, eventos cristianos que han estado ustedes en los últimos meses, bueno, antes de todo este tema de la pandemia. Hay un teólogo que hace poco falleció, costarricense, bueno, vivió en Costa Rica, el nombre de él Juan Stan, registra algunos títulos de eventos y frases populares de diversos televangelistas. Y escuchen a ver cuáles ustedes eh, consideran que pudieran ser. Viviendo en lo sobrenatural, la dimensión sobrenatural, vivir en lo sobrenatural, entrar en un espacio profético. Hay que incursionar en tiempos sobrenaturales. Está frente a eso, dice, en fin, bíblicamente no existía ninguna esfera sobrenatural, ni mucho menos una dicotomía o antítesis entre lo sobrenatural y lo natural. En la historia de la teología cristiana, el binomio ha sido naturaleza y gracia, desde una perspectiva cristiana y no lo natural y lo sobrenatural. De una perspectiva que nos muestra que no, que pasa, ¿no? Algo allá lejano y algo acá. ¿Qué va a decir más? Al encarnarse el Verbo Divino, no dejó una esfera sobrenatural para entrar en otra esfera de lo natural. En un cuerpo humano, de carne como la nuestra, Jesús vivió plenamente su eterna realidad divina, siendo Dios y hombre a la vez, en una sola persona humana. Tampoco pasó su vida terrestre tratando de escaparse de la esfera natural para irrumpir una esfera sobrenatural. En su vida, muerte y resurrección,
todas plenamente humanas. ¿El qué? Nos salvó. En su ascensión también, Cristo nos dejó a un lado, no dejó a un lado su humanidad para irrumpir en una esfera sobrenatural. A la diestra del Padre Jesús sigue siendo el mismo resucitado y en su segunda venida se manifestará como. ¿Qué dijeron los ángeles cuando ven a los discípulos mirando en Hechos 1:11? Que el que habían visto que de la misma forma regresaría, corporal y visiblemente. ¿A qué se debe este extraño afán de hablar de irrumpir en la dimensión sobrenatural? Podría interpretarse como un anhelo de escaparse de lo humano y de la realidad, como un negacionismo, ¿no? De que negamos lo que estamos viviendo. O peor, una ambición implícitamente idólatra de subir al cielo y ser un poco igual a Dios. ¿O será simplemente una táctica más de algunos predicadores que sin tener algo serio y bíblico para decir a sus oyentes, se afanan en invertir nuevas frases y conceptos exóticos de entretener a las personas y mantener su propia popularidad y éxito? Tengan cuidado con estos evangelistas, que se dicen llamar evangelistas, que quieren robar la gloria a Dios. Robar la gloria a Dios es peligroso, si no pregúntenle al rey Herodes, que va a morir allá, recordemos, tal vez Hechos 12 o 13, no recuerdo bien ahora. Conforme a lo que sugiere entonces Stan y John Sobrino, observamos que en la actualidad existe una tendencia a un nuevo docetismo, ¿no? Entonces ya esto que venía siendo un poquito más lejano, parece que no está tan lejano y parece que lo tenemos como reviviendo de alguna forma. Y si no tenemos claridad de esto, podemos caer en estas prácticas. Hay una tendencia a ese nuevo docetismo, como le decía, ya que la presencia de Jesucristo hoy en muchos círculos eclesiales se entiende de forma, y la palabra puede ser fuerte, pero es la palabra, de una forma esotérica. La forma en que se ve a Jesús es la que eh, puede acomodarse a las necesidades de las personas, pero que ignora las diversas problemáticas de la sociedad, se aleja de la realidad de la sociedad. Es ahí donde está la ambigüedad de la visión de algunas iglesias hoy, que rehúsan ver en Cristo un hombre comprometido con lo social. Ahora bien, hablar de lo social, la mente a veces se nos va solamente a protestas y hacer manifestaciones, pero lo social va mucho más allá. Lo social es proponer y es hacer, y es desde los recursos que tenemos cómo ayudamos a los demás. Y creo que una lectura que nos convendría mucho es leer nuevamente el libro de Hechos, especialmente los primeros capítulos, cómo esta iglesia naciente tiene todo en común. Oye, el dolor del otro también debe dolerme, ¿no? Entonces, es reconocer que el Señor nos invita a vivir en un mundo, ¿no? Recordamos en Juan 17, cuando la oración de Jesús, que nos ora el Padre, que nos libre del mal, pero nos envía al mundo, pero que nos libre del maligno, ¿no? Pero no nos saca del mundo. Es ahí en el mundo, en la realidad, en el hambre, en la necesidad del otro, que debemos hacer presencia. Reconocer entonces la humanidad de Cristo nos lleva a no tampoco a ignorar la naturaleza divina del Señor, porque estaríamos entonces al otro extremo. Parece ser que algunas comunidades eclesiales actuales no vivieran en la realidad, pues no están inmersas en ella, ni pareciera que reconocieran que están en un mundo caído que requiere de una iglesia que trabaje de forma adecuada ante la injusticia social. Esto es la forma en que se acerca especialmente Sobrino, John Sobrino, afirmando que la iglesia hoy existe un docetismo eclesial. Y bueno, acá cada uno podemos empezar a evaluar no solamente la comunidad donde asistimos, sino cómo vivimos nosotros la fe también. ¿Será que estamos practicando un docetismo? La herejía del docetismo tiene como argumento entonces central que el cuerpo es un obstáculo y solo alcanza la libertad cuando el espíritu abandona este. Es una ideología dualística, gnóstica, la cual destroza, para así decirlo, el cristianismo, ya que afirma que Jesucristo no pudo venir en cuerpo, pues la materia era puesta a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesucristo para ellos, para los docetistas y los gnósticos,
no puede venir a través de un cuerpo físico, sino que este era tan solo una apariencia. Bueno, vamos acá a hacer algunas preguntas. Quiero que presten atención y contesten. Después voy a dar la explicación a dos preguntas que tengo y voy a hacer de selección múltiple. Entonces va a ser rápido para que las contesten y podamos ver qué tanto pudiéramos ser docetistas y tal vez ni lo sepamos. O bueno, tal vez no docetistas, un semidocetismo, ¿no? La primera pregunta dice, ¿considera usted que el cuerpo y sus deseos son malos? Las opciones son A, sí, porque nos alejan de Dios. B, sí, porque Dios se preocupa solamente por nuestra vida espiritual. C, no, porque Dios los creó y todo lo que Él creó es bueno. No, la D, porque son los medios por el cual se alaba a Dios. La segunda pregunta, para que vayan ahí realizándola. ¿Considera que es obligación de la Iglesia preocuparse por minimizar la injusticia social? A, no, porque la obligación de la Iglesia es comunicar solo temas espirituales. B, sí, la Iglesia debe promover actividades que ayuden a minimizar la injusticia social. Y C, sí, pero minimizar la injusticia social no es tan importante como la espiritualidad. Bueno, vamos a responder la pregunta y vayan mirando cómo ustedes la han respondido, ¿no? Acá quiero que analicen un poco y vean ustedes cómo fue su respuesta. No voy a decir A, B, C, esta es la correcta, pero para que usted analice lo que usted respondió. El cuerpo no es malo, ya lo habíamos mencionado, pues Dios creó el ser humano con un cuerpo físico. La narración que describe Génesis, esto, y antes de continuar, quiero invitarlos a pensar en esto. ¿Cómo preguntas que pueden surgir podemos ir haciendo y construyendo a partir de la reflexión bíblica y dando respuesta a las personas? Aquellos que tienen hartas preguntas son los adolescentes, los jóvenes, los niños, que lanzan preguntas y nos preguntan cosas que nos pueden poner a pensar qué dice la Biblia acerca de esto. Y esto nos ayudaría también a recordar el tema y a no caer en temas de herejías, y en este caso del docetismo o semidocetismo. El cuerpo no es malo, como ya entonces lo estaba diciendo, y nos llevaba a pensar en Génesis 1, especialmente el verso 26 y 28. Manifiesta que después de la creación del ser humano, Dios ve todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en qué? En gran manera. Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza. Esto no quiere decir que Dios tenga cuerpo físico. Esto lo descarta el cuarto evangelio, ¿no? Dios es espíritu. ¿Recuerdan cuando se acercó a la samaritana y le decía a Jesús, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad? El profesor Donner al respecto señala, esta es la razón por la cual Dios le prohíbe a Israel hacer imagen de él, ya que ser imagen de Dios es tan solo ser representante de Él en la tierra. Ahora bien, en la narración que se da en Génesis 1 al 2.25, en ningún momento se cuestiona que el cuerpo que Dios le dio al ser humano sea malo. Por el contrario, el ser humano es bendecido y la palabra usada es berek. Este verbo tiene dos implicaciones. La primera es dar un privilegio o regalo de algo que viene directamente de la mano de Dios. El hombre y la mujer son bendecidos para reproducirse y tener dominio sobre toda la creación. Otro texto que se puede observar, y ya es en el Nuevo Testamento, es Efesios 1:4, el cual muestra que el ser humano fue creado para ¿qué? Ser santo. Es decir, que el cuerpo del ser humano no es malo, aunque después de la caída, Génesis 3, va a ser afectado, obviamente. Pasajes bíblicos como Génesis 17:1, Job 1 al 8, Salmo 139, entre otros, señalan que el ser humano en su totalidad es bueno. La teología de Erickson dice lo siguiente: la doctrina de la creación también evita menospreciar la encarnación de Cristo. Si el mundo material fuera intrínsecamente malo, sería muy difícil aceptar el hecho de que la segunda persona de la Trinidad tomase una forma humana, incluyendo un cuerpo físico. Entonces no se puede considerar que el cuerpo aleje al ser humano de Dios,
más que otras cosas. Además, no se puede pretender que Dios solamente se interese por nuestra vida espiritual, puesto que esto sería a partir de una dicotomía, o sea, que surge más de una antropología griega que la enseñanza bíblica frente a este tema, ¿no? Donner, otra vez acá el profesor Donner nos dice lo siguiente: para Platón, el espíritu y la persona es equivalente a la razón. El Antiguo Testamento se utiliza espíritu, ruah, en hebreo, como equivalente a aliento de vida, y nitzmach hayim, y ya que los dos términos se utilizan en forma intercambiable y complementaria, en Génesis 2 el aliento de vida es la chispa que convierte al ser humano en alma viviente. En forma muy concreta, el aliento de vida es la respiración. El Antiguo Testamento tiene un concepto muy materialista de la vida que da, que Dios da, ¿no? Génesis 2:7, la vida se identifica con la respiración, y en Levítico 17:11 se identifica con la sangre. El propósito aquí sirve para mostrar que resulta cuestionable dividir la persona humana según esquemas dicotómicos. Hablando de dicotómicos, estoy hablando de dos partes, cuerpo y alma, o tricotómicos, tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Tales divisiones, dice el profesor Done, que producen confusión. Ahora, ya pronto están ustedes con los ojos abiertos y tal vez también confundidos, ¿no? Pero déjeme continuar y vamos a analizar. Es considerable reconocer que existen textos en el Nuevo Testamento que parecieran apuntar a una dicotomía, o sea, alma y espíritu, o una tricotomía, alma, cuerpo y espíritu, pero lo que se da es una mala comprensión del texto bíblico entre algunos círculos cristianos. Romanos 12:1 hace énfasis en el cuerpo. No obstante, este no se puede leer de forma aislada de su contexto, el cual clarifica Pablo, indicando que se refiere a la totalidad del ser humano. Y podrían leer Romanos 12:2 para complementar esto. Eh, el profesor Donner también nos aporta lo siguiente: la Biblia invita a mirar a la persona humana como una unidad en la vida y en la muerte. Y yo creo que pensar de esa manera nos ayudaría a evitar como decir, no, es que acá esto es de esta parte y esto no tiene que ver con esto. Y aún a veces en el pensamiento de las personas pareciera que está este tema de alguna forma, ¿no? Van a hacer negocios y dice, no, hermanito, estamos haciendo es un negocio, la iglesia es la iglesia y acá es. Podría contarles historias de cómo las personas creen que el trabajo es una cosa y que su fe es otra en la iglesia, y no, eso no puede ser. Nosotros somos hijos de Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Aunque no es parte de esta clase, y obviamente no lo es, de defender el monismo, que es otra manera de ver la forma de un solo ser, o el dualismo, que es alma y espíritu, o mucho menos la tricotomía alma, cuerpo y espíritu. Sí es pertinente mencionar que la Biblia está preocupada por apuntar, y ojo con esto, especialmente a la integridad del ser humano y no partes constitutivas, como que si te mueres, que el cuerpo para un lado y bueno, te moriste, y es un tema bueno, que no es parte de la clase y se podría abordar. Y yo te invitaría tal vez a leer las confesiones acá, que nos dan claridad sobre algunos temas. Yo recomiendo mucho la confesión de Westminster, que es una confesión clara frente a estos temas y que nos ayudarían a organizar mejor ideas, o una teología sistemática como la de Erickson también sería muy importante. Bueno. También es necesario mencionar que la revelación de Dios tiene su punto más alto por medio de la encarnación de Cristo. Esto lo muestra de forma clara el autor de la carta a los hebreos al decir lo siguiente: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado ¿por quién? Por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también ¿qué? El universo. Qué hermoso texto. Y me parece que ese texto de Hebreos deberíamos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos habla a nosotros hoy? ¿Cierto? Porque es en Cristo,
Le dice que habiendo hablado ya hace mucho tiempo, de muchas maneras, a los padres y los profetas. ¿Cómo nos habla en estos últimos días? A través de su Hijo. Y de ahí la importancia que nuestra cristología sea cada vez más sólida. Una cristología que crece y se solidifica a la medida que estudio la palabra de Dios. No aprendiéndome solamente versículos bíblicos, es reflexionando y viendo cómo era Jesús con las personas. Y Jesús tiene mucho que decirnos para estos tiempos del COVID, ¿no? Donde se acerca a los leprosos, donde se acerca a pecadores, donde vive tal vez muy diferente a lo que vivimos nosotros hoy. Y es un desafío poder acercarnos de la misma manera que Jesús. No estoy diciendo con esto entonces que no nos cuidemos y nos protejamos especialmente estos días de enfermedad, no es eso, sino cómo Jesús tenía compasión de los perdidos, cómo tenía compasión y se acercaba a los pecadores. Pero bueno, esto nos debe llevar a eso, ¿no? La revelación más clara para la humanidad entonces es a través de Cristo, ¿no? Por eso la importancia de distinguir sus dos naturalezas. En Cristo Dios nos viene al encuentro como uno de nosotros, como persona de carne y hueso. Esto indica que el cuerpo no es malo, pues nuestro Señor Jesucristo se hizo plenamente ¿qué? Hombre, sin dejar de ser plenamente ¿qué? Dios. Ahí los invito para que pudieran leer Colosenses 1 del 15 al 20. El Nuevo Testamento enseña de forma clara que Jesús es un hombre verdadero. Hay un teólogo de apellido Casper que dice lo siguiente: nació de una madre humana que creció, tuvo hambre, sed, cansancio, alegría, tristeza, amor, ira, fatigas, dolores. Se vio abandonado de Dios y por fin murió. Por lo tanto, no es posible considerar que el cuerpo sea malo, ¿no? Si fuera Jesús no hubiera podido encarnarse en un ser humano. La Biblia rechaza tajantemente que el cuerpo sea malo. Esto más bien era una tendencia griega que le considera así, ¿no? Que consideraba que el cuerpo era malo. Ahora bien, lo que sí se puede mencionar es que el cuerpo es débil, y eso sí lo pudiéramos ver y pudiéramos mirar en una cita que nos daría como un poquito de luz frente a esto, y les invito a que miremos un momento la Biblia, miremos una cita como Mateo 26, 41. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: velad y orad para que no entréis en qué, en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y bueno, creo que es algo que no debemos olvidar, ¿no? Que debemos estar orando, que debemos estar alerta, porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos sustancias químicas, eh, sentimos, ¿no? Y necesitamos constantemente de oración para que el cuerpo no nos controle, sino que podamos descansar en el dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Es necesario entonces volver a recordar, ¿no? El cuerpo es bueno, pero debido a la caída sufrió consecuencias que lo llevan a alejarse de Dios. Es por ello que el ser humano requiere ser redimido de forma plena. Es ahí donde el Evangelio toma relevancia, porque ese es un tema, es un punto central en la teología cristiana, que espera una liberación no solamente de la muerte y la corrupción de este mundo caído, sino que espera nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Esta esperanza se ve a través de diferentes textos bíblicos que vemos alrededor de la escritura. Digamos que hasta acá podría ser la respuesta bíblica a la primera parte. Eh, la segunda pregunta que teníamos dice que considera que es obligación de la iglesia preocuparse por minimizar la injusticia social. Y bueno, la salvación no es una oferta que solo afecta a una parte del individuo, sino que esta promesa de Jesucristo es ofrecida de manera que, y ya lo hemos mencionado hoy, integral. Es decir, que afecta a todas las áreas o roles que el ser humano desempeña. Es por esto que la Iglesia, dentro de su mensaje,
debe proveer una respuesta para minimizar la injusticia social. Y bueno, ejemplos los tenemos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. Vamos a mirar un momento, a recordar más bien el ejemplo que nos provee Jesús en Marcos 10, y es la sanación del ciego Bartimeo. Y hay un teólogo luterano de apellido García y que dice frente a esto, dice, no cabe duda que Jesús le ofrece a Bartimeo una salvación integral, completa, a la vista de Dios y la sociedad. Le ofrece a Bartimeo su aceptación, el perdón de sus pecados y a la vez da la vista y lo sana. Este acto no solamente sana su cuerpo y lo restaura en su relación con Dios, sino que también lo restaura como miembro íntegro de la comunidad de la que se encontraba marginalizada. El ofrecimiento de Jesús siempre es uno de perdón incondicional ante el Padre y la restauración de la persona ante la comunidad en la que se encuentra en situación marginal. Muy buena el aporte de García, ¿no? Porque nos muestra un Jesús que se compromete con la realidad, que no se aparta de la importancia del perdón de pecados, sino también de su condición física y de algo que no alcanzamos a ver hoy porque hoy vivimos en otro mundo, porque en ese momento la persona que tenía una dificultad física era apartado, no tenía trabajo, no tenía posibilidades, tendría que vivir una vida diferente a las demás. Cuando Jesús sana a Bartimeo, muestra entonces un compromiso por restituirle la dignidad, ¿no? Algo que, como estoy diciendo, la sociedad del primer siglo no daba, pues debido a su enfermedad era despreciado por considerarlo inmundo. Y ahí podrían leer ustedes un poquito más el relato en Marcos 10. Al respecto, otra persona, una teóloga, Carolina Montero, afirma lo siguiente: los encuentros de Jesús con los enfermos, su praxis sanadora, no solo les restituyó la salud que han perdido, sino que posibilita una nueva y más auténtica vivencia de su humanidad en la relación con Dios y con comunidad. Considerar entonces que la Iglesia solo se debe preocupar por temas espirituales es una clara muestra, no sé si decirle docetista o semidocetista. Esto lo explica un poquito también John Sobrino cuando dice, además del peligro del docetismo cristológico, existe el peligro quizás todavía mayor, yo no le llamaría tal vez mayor, pero sí un peligro, ¿no? Del docetismo eclesial, sino necesariamente como teoría, sí en forma de la praxis y la forma existencial, la realidad del ser y de la misión de la iglesia. Esto ocurre cuando la iglesia, con todas sus virtudes y pecados, da la sensación de haberse construido para sí un mundo distinto y distante al mundo real, en el cual puede actuar mejor o peor, pero en el que no comparte lo obvio del mundo real, sus gozos y esperanzas, sus angustias y sus sufrimientos. El concepto entonces que plantea Sobrino sobre el docetismo eclesial tiene acogida en la práctica de la iglesia actual, ¿no? En algunas, ¿no? Obviamente, porque persiste la tendencia gnóstica de ver con mayor importancia la salvación del espíritu, y esto surge por pretender dividir el hombre por partes, ya sea dicotomía, tricotomía, bueno. La Biblia muestra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que Dios está preocupado por traer una salvación integrada a la humanidad que decide someterse a su señorío. Algunos ejemplos de los siguientes es, por ejemplo, José, un administrador que salva vidas. Lo podemos ver en Génesis 45, la restauración de la viuda de Noemí en Ruth. Dios provee alimento a la viuda de Serepta en Primera de Reyes 17. Jesús sana a un joven endemoniado en Mateo 17. Y Jesús da de comer a una multitud y lo podemos ver en Juan 6. Estos textos, esos ejemplos permiten arguir que el deseo de Dios es que la salvación a un mundo caído se dé de forma integral, es decir, que traiga libertad a todas las áreas. La narrativa de Juan, por ejemplo, el capítulo 6, donde habla de la multiplicación de los panes, es útil para poder entender que Jesús sí desea suplir las necesidades físicas como el hambre. De igual manera desea suplir las necesidades más profundas como las eternas. El teólogo Padilla
dice lo siguiente, René Padilla: algo anda mal cuando se recurre a su enseñanza de Jesús para defender una interpretación espiritual de la misión cristiana, dejando al lado o de lado el aspecto físico y social de la vida humana. Los milagros de Jesús obviamente permiten ver su compromiso de traer salvación integral. Y otra vez acá voy a citar a García, que nos llama a ser, la cita de él dice: Cristo nos llama a ser restablecidos a su imagen para una comunidad verdadera entre Dios y la humanidad con la humanidad, a fin de experimentar completamente su salvación integral. Lastimosamente, en la actualidad persisten algunos cristianos en considerar que los temas espirituales son más importantes en el reino de Dios que la justicia social. Y otra vez René Padilla, quiero citar una frase de él, o bien un pensamiento de él, dice: si la evangelización y la acción social son consideradas esenciales en la misión, no necesitamos un manual que nos diga cuál viene primero y cuál después. O sea, no necesitamos saber si viene el pan físico o el pan espiritual. Los dos vienen de la mano, ¿no? Por otra parte, si no consideras esenciales, el esfuerzo por entender la relación entre ellas es un ejercicio académico inútil, ¿no? Tenemos que preocuparnos por las dos. Las personas tienen hambre de conocer a Dios, pero también tienen hambre física. Hasta aquí hemos hablado de una herejía como el docetismo y el gnosticismo, cómo se mezclaron, cómo llevó la iglesia a reflexionar en torno a su fe en Cristo y cómo esto ha afectado y cómo afectó más bien y cómo sigue afectando la práctica cristiana. Debemos cuidarnos de esto y por eso son útiles recordar la historia para no repetirlo y ver que la iglesia ha propuesto confesiones de fe, los credos, los catecismos, ha estado viva en responder. Y antes de terminar la clase de hoy, voy a hablar otra vez un poco y voy a ampliar un poco más acerca del credo apostólico, que en la próxima clase vamos a hablar sobre el concilio niceno y voy a también a complementar un poco, pero permítame hablar en esta clase un poco. Y como ya lo he mencionado en la clase pasada, es un símbolo, ¿no? El credo es un símbolo que nos mostraba en quién creo. Y los principales usos de este símbolo del credo se dio especialmente en el momento del bautismo, puesto que cuando se le hacía al candidato, al que se iba a bautizar, se le hacían tres preguntas en las que encontramos en forma interrogatoria palabras que nos recuerdan el credo de hoy. No sé cada uno cómo lo practica en su iglesia, pero en algunas comunidades se practica de la siguiente manera y la pregunta, que es la misma del segundo siglo, dice: ¿crees en Dios Todopoderoso? La primera pregunta. La segunda: ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que fue crucificado bajo el Poncio Pilato y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivió entre los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y los muertos? La tercera pregunta: ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Al leer estas preguntas, dos cosas resultan claras. La primera es que el texto que estamos leyendo constituye el núcleo de lo que nosotros llamamos credo de los apóstoles. Ya he dicho que en comunidades como la luterana, las presbiterianas, bautistas, algunas obviamente, y anglicanas, este credo se da en medio de la liturgia. Y tras añadir algunas otras frases a aquel antiguo símbolo de fe, vino a ser nuestro credo. La otra cosa que resulta clara es que este credo ha sido formado sobre la base de la fórmula trinitaria que se emplea en el bautismo, puesto que el candidato era bautizado en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se procedía ahora, para probar su ortodoxia, a hacerle una serie de preguntas, y a eso al candidato, acerca de su fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si estudiamos más detenidamente el contenido de este credo, nos percataremos de que sus palabras llevaban el propósito de rechazar las doctrinas de los gnósticos, los cuales dieron origen al docetismo. El credo, en primer lugar, menciona que el Padre recibe el título de ¿qué? Todopoderoso.
En el original griego, esto quiere decir mucho más que omnipotente. El término griego que aquí se emplea es el Pantocrator, es decir, el soberano o gobernador de todas las cosas. No hay realidad alguna que quede fuera del alcance del poder del Padre. No se trata, como pretendía Marción y los docetistas, de que hayan dos realidades, una espiritual que sirve a Dios y otra material que se le opone. Este mundo, con toda su materialidad, es parte de la creación que Dios gobierna. Y lo mismo ha de decirse acerca de nuestros cuerpos. Si bien sobre el Padre solo se dice que es todopoderoso, acerca del Hijo se dice mucho más. Ya hemos hablado que uno de los temas es que este credo va a también tener mucho contenido cristológico. Esto entonces se debe es a la cristología, que los gnósticos en Marción contrastaban más radicalmente con la doctrina de la Iglesia. Lo primero que el antiguo símbolo de fe nos dice acerca de Cristo Jesús es que es Hijo de Dios. Otras versiones antiguas dicen su Hijo, como nuestro credo actual. En todo caso, lo que se está resaltando aquí es que Jesucristo es Hijo, no de otro Dios, sino del mismo Padre Todopoderoso a que se refiere la primera parte. El nacimiento de María, María la Virgen, no está allí para resaltar el nacimiento virginal, aunque naturalmente tal nacimiento se incluye, sino más bien para asegurar el hecho de que Jesús nació y no descendió del cielo ni apareció repentinamente como un hombre ya maduro, según pretendían varios herejes, ¿no? Y por eso es importante los evangelios que nos dice que Jesús nació de una mujer, ¿no? Eh, que lo concibió el Espíritu Santo. De igual modo, la referencia importante tener en cuenta es referencia a Poncio Pilato. No tiene el propósito de culpar al procurador romano por la crucifixión, no, sino más bien de darle una fecha concreta a lo que sucedió, a lo que está diciendo, que a Jesucristo muerto, ¿no? En tiempos de Poncio Pilato. Para algunos de los gnósticos, Jesús no era un ser histórico, sino un mito o alegoría universal. Por esa razón, el credo le pone fecha a la crucifixión bajo Poncio Pilato. De igual modo, para refutar el docetismo de los herejes, el credo resalta que Jesús, ¿qué? Fue crucificado y murió y se levantó de nuevo al tercer día, vivo entre los muertos, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Por último, refiriéndose todavía a Jesucristo, el credo afirma que vendrá, ¿qué? A juzgar. Aquí tenemos otra afirmación antimarcionita, puesto que Marción decía que el Dios y Padre de Jesucristo era un ser totalmente, ¿qué? Amoroso. ¿Recuerdan Marción, el que impulsa que se dé em, el el canon bíblico, ¿no? Porque él pensaba que no, Jesús era solamente amor y no. El credo dice que también vendrá a juzgar a vivos y muertos. En referencia al Espíritu Santo, solo se menciona en creer en el Espíritu Santo. En esta misma parte, en esta misma pregunta, aparecen dos frases y ambas dirigidas contra los herejes. La primera es la Santa Iglesia. La Iglesia era la que había recibido el depósito de fe. Y la segunda frase es la resurrección de la carne. Según hemos dicho, muchos de los herejes pretendían que el cuerpo y todas las cosas físicas eran malas. Frente a tales opiniones, el antiguo credo romano y también el nuestro afirma que la esperanza cristiana no consiste en una vida puramente espiritual, sino que incluye la resurrección del cuerpo. En resumen, entonces, el origen de nuestro credo se hallan las luchas contra las herejías, que tuvieron lugar a mediados del siglo segundo. Naturalmente, el antiguo símbolo de la fe que hemos citado no es exactamente igual a nuestro credo de los apóstoles, pues a través de los siglos fueron añadiéndosele otras frases hasta llegar a tener su forma presente. Surgen algunas preguntas y quiero trasladárselas y que pensemos un poquito y reflexionemos. ¿Será que el credo sigue siendo útil en nuestros días? Antes de que tal vez yo haga un aporte acá, quiero que tal vez pongas pausa y pienses un momento. ¿Será que el credo sigue siendo útil en nuestros días?
Sí, el credo sigue siendo útil para nuestros días, ya que el estudio de esta o de este permite hacernos un diagnóstico como discípulos del Señor en cuanto a nuestra fe y a la vez ayudar a nuestra comunidad a no desviarse o no dejarse seducir por filosofías nuevas y algunas herejías reencauchadas. El credo ha ayudado a la Iglesia del Señor a mantenerse firme en medio de los ataques del Hades. Tengo una segunda pregunta. ¿Cómo podríamos utilizar el credo hoy? Otra vez, dele pause y piense, ¿cómo podríamos utilizar el credo hoy? Una de las formas de acercarnos a otras personas para compartir el mensaje del Señor es a través de hacer puentes. Un puente con personas católicas es dialogar en torno al credo y de ahí poder promover diálogos significativos acerca de la fe en Cristo. Tercera pregunta. ¿Por qué consideramos que los concilios han aportado al pensamiento de la Iglesia cristiana? Bueno, aunque no hemos visto los concilios, eso va a ser una pregunta que nos va a poder ir abriendo el apetito para la tercera clase, ¿no? Eh, ya lo había mencionado un poquito en la primera clase, pero por acá podemos ir reflexionando porque la próxima clase vamos a tener el primer concilio, que es el de Nicea. La respuesta podría ser es porque en esto es que podemos reflexionar sobre la persona de Cristo, especial los primeros concilios, teniendo como partida la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, y terminando, no nos escandalicemos cuando miremos las redes sociales con tantas y tan diversas herejías que se dan acerca de la fe cristiana y sobre la persona de Cristo. Pero una vez más confirmamos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta promesa de Jesús no se nos debe olvidar, porque vamos a ver que a pesar de que han surgido muchas ideas que parecen ser cristianas, no lo son, y es ahí que resulta útil nuestro estudio, relevante a nuestros días, ver que podemos estar tal vez reencauchando una herejía sin saberlo. Es importante estudiar la historia porque nos ayuda a reflexionar sobre la cristología, sobre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre el Dios Trino. Que Dios nos continúe bendiciendo.